este seno venoso. Este seno venoso, si le ven que es como una U invertida, es como un cuerno que tiene dos astas. Un asta izquierda, un asta derecha. Y de estas astas del seno venoso salen las tres venas principales, de las cuales las venas vitelinas y las umbilicales ya vimos que se forman por básculogénesis. Entonces, ¿cuáles son las venas que están más hacia la línea media? ¿Cuáles serían las venas más mediales? Las vitelinas. Las intermedias serían las umbilicales y las más externas serían las cardinales. Si es que ustedes leen textos antiguos, cuando hablan de la vena cardinal común, le van a encontrar como Cuvier. Cuvier van a encontrar en textos antiguos y en artículos modernos que hagan referencia a denominación antigua. Entonces, algunos ponen que salen las venas vitelinas, las umbilicales y las de Cuvier. Pero esta no es más que la cardinal común. Las venas cardinales, que serían las más externas, esta es la línea media, las venas cardinales del seno venoso son las que están más hacia afuera. La vena cardinal común, a su vez, se divide en cardinal anterior, que es la que va a llevar la sangre de toda la parte alta, digamos, del cuerpo, y la cardinal posterior. Y es muy importante, jóvenes, comprender que en la embriogénesis vascular, parte del desarrollo normal es la involución, la desaparición de algunas venas. Por ejemplo, no es una falla en el dibujo, si le ven que esta umbilical, ¿cuál? La derecha. Si le ven que la vena umbilical está como cortada, no es falla en el dibujo. Al inicio, en la vida embrionaria, jóvenes, las venas umbilicales, ¿dónde creen que se ubicarán las venas umbilicales? En el cordón umbilical, ¿no es cierto? Al inicio, hasta antes de la semana 8, en la vida embrionaria, el cordón umbilical tiene dos venas umbilicales, la vena umbilical derecha y la vena umbilical izquierda. Pero después de la semana 8, a partir de la semana 8 empieza a involucionar la vena umbilical derecha. Entonces, en la vida fetal, el cordón umbilical tiene una sola vena. ¿Cuál será la vena que está en el cordón umbilical fetal? La vena umbilical izquierda. Entonces, miren que aquí podemos tener más de una pregunta. Y típico piden para entrar a posgrado, típico hacen preguntas acerca de las venas umbilicales. ¿Cuál es el truco? Leer la edad gestacional a la cual están haciendo la pregunta. Porque sí es verdad que existen dos venas umbilicales en el cordón umbilical, pero a partir de la semana 8, la vena umbilical derecha empieza a involucionar. Y por lo tanto, si es que ya hablamos de la vida fetal, la única vena existente en el cordón umbilical es la vena umbilical izquierda. ¿Involucionan ese algo? Hay varios que involucionan y otros desaparecen. ¿Esta se fue? A partir de la semana 8. Es que claro, eso no es que pasa la semana 8 y en la 9, ¡pum!, desaparece. Empieza a desaparecer. Tal cual empieza a desaparecer. Entonces, por eso se dice que en la vida embrionaria se tienen las dos venas umbilicales en el cordón. Y en la vida fetal ya solamente tenemos una vena umbilical. Si nos ubicamos en la parte espacial, entonces, ahora vamos a empezar a ver solo esta parte. Vamos a dejarlo de arriba y nos vamos a centrar solo en esta parte de acá. Al final de la cuarta semana, entonces, ¿qué venas tenemos saliendo del seno venoso? Las vitelinas, que se llaman ónfalo-mesentéricas. Y hay textos donde los ponen ónfalo-entéricas. O sea, tienen tres nombres. Ónfalo-mesentéricas, ónfalo-entéricas o venas vitelinas. Las venas umbilicales, que se llaman también venas alantoideas. Una izquierda, una derecha. En la etapa fetal ya únicamente persiste la vena umbilical
izquierdo. Y las venas cardinales, que como les digo, en algunos textos les ponen como de hubiera. Son las venas cardinales, y la vena cardinal, como veíamos, sale como una vena cardinal anterior y una vena cardinal posterior, que nacen a partir de esta, que es la vena cardinal común. Para que se formen las venas, para que ocurra toda esta embriogénesis venosa, jóvenes, es crítico que exista la presencia del ácido retinoico. El ácido retinoico es el que el mesodermo adyacente está produciendo, y solo en presencia del ácido retinoico se forma el seno venoso y se realiza una buena vascularización. El seno venoso, hasta la mitad de la cuarta semana, recibe tanto la sangre del lado derecho y del lado izquierdo. Porque el seno venoso, este seno venoso, sí veíamos que está entre la mitad, justo está en la mitad de todo el tronco cardíaco. Pero una vez que hay emplegamiento céfalo-dorsal, una vez que el corazón se vira para atrás, este seno venoso migra. No solamente migra en el sentido que se va hacia arriba, sino se mueve tantito. Se mueve tantito y se ubica únicamente en la aurícula derecha. Al inicio tenemos una sola aurícula primitiva. Pero después, con el movimiento del tubo cardíaco, este seno venoso después solamente se moviliza hacia la aurícula derecha. Entonces, veamos cuáles son los principales derivados del sistema venoso. Veíamos que este sistema venoso se origina básicamente en dos cuernos, ¿no es cierto? En el cuerno derecho y en el cuerno izquierdo. ¿Qué nomás es lo que va a pasar? Si es que hablamos de la vena cava inferior, la vena cava inferior requiere una válvula. Se va a formar la válvula de la vena cava inferior. ¿Cómo se llama la válvula de la vena cava inferior? Se llama válvula de Eustaquio. Esta válvula de Eustaquio se forma a partir de la válvula derecha del cuerno derecho. Se forma la válvula de Eustaquio. Esta válvula de Eustaquio es una válvula especial. Esta válvula de Eustaquio tiene una prolongación que daría la forma de un tendón. Es un tejido conjuntivo que se prolonga a partir de la válvula de Eustaquio y se lo conoce como tendón de Todaro. El tendón de Todaro es aquel que envía en la vida fetal la sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿dónde se ubicaría esta válvula? Como es de la cava inferior, tendría una ubicación inferior a nivel del cuerno derecho del seno venoso común. Entonces aquí estaría ubicada esta válvula de Eustaquio. ¿Dónde se ubicaría la vena cava superior? La vena cava superior va a tener un punto mucho más amplio aquí a nivel de su entrada. Esta cava superior proviene del orificio sinoauricular derecho y se ubica arriba de la cava inferior. En esta parte de la vida ya tenemos nosotros un cambio dentro a nivel del tipo de músculo que forma esta cavidad. Y tenemos que ya presentamos hacia el lado externo una
porción rugosa, músculos pectíneos rugosos, que se originan a partir de la aurícula primitiva. Y en la zona central tendríamos una zona lisa. Esta zona lisa de la aurícula se formaría a partir del seno venoso. ¿Qué más nos hace falta que llegue hasta acá? Nos hace falta que llegue hacia el lado derecho lo que serían las válvulas de lo que van a ser las válvulas del cuerno derecho de la aurícula, que es la tricúspide. Entonces, en esta parte también se forma ya la válvula tricúspide. Es importante, a nivel de lo que es cirugía cardíaca, ubicar justamente esta zona. Esta zona que va entre la válvula tricúspide, entre el tendón de Todaro, que forma parte de la válvula de Eustaquio, y la válvula de Tebecio, se forma un triángulo. Este triángulo tiene una importancia sumamente dirigida, digamos, para la conducción del corazón. En este punto, las células de la cresta neural a nivel embriológico migraron también a esta zona, y es en esta zona donde las células de la cresta neural especializaron a los miocardiocitos para formar los miocardiocitos de conducción, que serán parte del nodo atrioventricular. ¿Dónde se ubica el nodo atrioventricular? En este que se llama triángulo de Koch. Triángulo de Koch. Y entonces miren que este triángulo de Koch estaría formado por dos válvulas, la de Tebecio y la tricúspide, y un apéndice de la válvula de Eustaquio, que es el tendón de Todaro. Entonces, en esta parte, cuando ya están formadas de este modo, el marcapasos cardíaco, que antes estaba solamente en la zona izquierda caudal, el marcapaso cardíaco que en el tubo cardíaco estaba ubicado acá, una vez que ya se logra esta conformación, el marcapaso cardíaco lo asume el seno venoso. Antes de que el seno venoso esté formado, la contracción del corazón es errática, porque cada miocardiocito se contrae como más puede, para lograr un flujo desordenado de sangre a través del tubo cardíaco. Pero una vez que ya se logra esta conformación, primero es el seno venoso el que adquiere la función de marcapaso de direccionar las contracciones cardíacas, y se forma el nodo sinoauricular. Entonces, hasta ahorita hemos visto el un cuerno del seno venoso. ¿Ese nodo de ahí es del sino auricular o del aurículo ventricular? Porque hay muchos más arquitectos. Claro, lo que pasa es que este de aquí es el atrio ventricular o aurículo ventricular. ¿Te refieres a este? Atrio es lo mismo que aurículo. Ya. Es el atrio ventricular o aurículo ventricular. Es lo mismo atrio ventricular o aurículo ventricular. Sí. Del cuerno izquierdo, del cuerno venoso, no solamente se origina el seno coronario, sino la vena oblicua de Marshall, que como sabemos, la vena oblicua de Marshall puede o no puede estar presente. Y del cuerno derecho, aparte de formar la parte sinoauricular, forma lo que termina de formar el cuerno derecho junto con células de la cresta neural, las diferentes válvulas. Eso es lo que ocurre a este nivel. Ahora,
Pasemos a ver qué ocurre con las venas vitelinas y con las venas umbilicales. Nos ubiquemos aquí. Esta sería la parte caudal, esta sería la parte craneal del embrión. Aquí tendríamos el saco vitelino. Este saco vitelino está todavía muy, muy grande. En el saco vitelino ya vemos que hay las venas vitelinas, las arterias vitelinas. El corazón ya se observa como una protrusión a nivel del embrión, está aquí acostadito. Y en este embrión acostadito, ¿dónde estaría el hígado? Más o menos en este garabato que le hice. Este garabatito sería el hígado. Este es un embrión que está así acostadito. ¿Dónde está sujeto el embrión? Aquí tendríamos el corión. Y aquí ya tendríamos arteria, vena umbilical, acá estaría el corión y aquí estaría adherido hacia la parte materna de la placenta. Ahora, si a este embrión que está acostadito, yo le cojo, le miro. Ahora, ¿dónde está el corazón? El corazón está hacia acá arriba. Acá ya empieza a crecer el hígado. ¿Y qué pasa cuando ya se empieza a formar el hígado con las venas vitelinas y las venas umbilicales? La formación del hígado divide tanto a las venas vitelinas y a las venas umbilicales en venas suprahepáticas, que son las que están por arriba del hígado en formación, intrahepáticas, que son las que se quedan aquí, atrapadas en el hígado en formación, y la porción infrahepática, que en otros libros van a encontrar como extrahepática, y en otros libros van a encontrar como subhepática, que son todas las venas que se quedan aquí por debajo de este hígado en formación. Pensemos que este hígado en formación primero solamente pasa por al lado de las venas intrahepáticas, pero conforme sigue aumentando de tamaño el hígado en formación, dentro de sí atrapa a varias de estas venas, porque sigue creciendo. Entonces, ¿qué se va a formar de la porción suprahepática de las venas vitelinas? Esta sería la umbilical, estas serían las vitelinas. ¿Qué se va a formar? Se va a formar un conducto que es el conducto hepatocardíaco. ¿Por qué hepatocardíaco? Porque inicialmente comunicaba al hígado con el corazón, pero después este conducto cardíaco derecho forma parte de la vena cava inferior. Ahora, este conducto cardíaco solamente está formado por la vitelina derecha. ¿Qué pasa finalmente con la vitelina izquierda? La porción suprahepática de la vitelina izquierda se degenera y desaparece. Solamente nos quedamos con el producto de la suprahepática de la vitelina derecha. ¿Qué pasa con la porción intrahepática? En ambas pasa lo mismo. Se queda embebida esta porción, toda la vena, todas las dos venas, izquierda y derecha. Las vitelinas de izquierda y derecha pasan a formar los sinusoides hepáticos. Las venas vitelinas de izquierda y derecha forman los sinusoides hepáticos. ¿Y qué pasa con la porción extrahepática o infrahepática? Tanto las vitelinas izquierda cuanto la derecha forman lo que es el sistema porta y las venas mesentéricas. Eso en cuanto a las venas vitelinas. ¿Qué pasa con las umbilicales? ¿Qué pasaba con la umbilical? Se degenera. Entonces la vena umbilical derecha, ¿formará algo? No, porque se degenera. ¿Cuándo se degenera? Entre las semanas 7 y 8 empieza a degenerarse. ¿Qué pasa si es que una vena vitelina derecha no se degenera y persiste? Si es que una vitelina derecha, si es que una umbilical derecha no se degenera y persiste, van a presentarse malformaciones urinarias o cardiovasculares.
Si es que una umbilical derecha persiste, se generarán malformaciones urinarias o cardiovasculares. En cambio, es si es que la vena umbilical izquierda desaparece que se van a formar malformaciones. Porque normalmente la vena umbilical izquierda, su porción intrahepática, la que está dentro del hígado, va a formar el conducto venoso que va finalmente a ser el ligamento venoso o ligamento de Arancio, y la porción subhepática, el ligamento redondo o ligamento teres. Es decir, si bien es cierto, la umbilical derecha se degenera y desaparece, la umbilical izquierda tiene una vida más larga porque es la única vena que va a ir por el cordón umbilical, pero finalmente esta vena umbilical izquierda únicamente forma ligamentos. No forma ninguna otra vena. Finalmente involuciona. La vena derecha umbilical se degenera, desaparece. La vena izquierda está presente hasta el fin de los tiempos. Y después que nace el bebé, va a formar finalmente ligamentos. Entonces, cosas que debemos recordar. El cordón umbilical en la etapa embrionaria tiene dos venas. Umbilical izquierda, umbilical derecha. La umbilical derecha desaparece sin dejar remanentes. Es decir, ¿qué ligamento va a formar la umbilical derecha? ¿O se va a degenerar no, desaparece totalmente, no deja un remanente. La vena umbilical izquierda, por más que sea vena, ¿y las venas qué tipo de sangre son las que conducen? Las venas desoxigenadas, normalmente, excepto esta. La vena umbilical izquierda, la vena umbilical izquierda transporta sangre oxigenada desde la placenta hasta el hígado. A nivel intrahepático, esta sangre que lleva la vena umbilical izquierda entra por el conducto venoso, pero nunca, jamás toma contacto la sangre materna con la fetal. No hay una mezcla de sangres materna y fetal, sino que lo que atraviesa son los gases, el CO2 y el O2. Los sinusoides hepáticos y el conducto venoso evitan que se mezclen los dos tipos de sangre. ¿Qué pasa con el conducto venoso después del nacimiento? El conducto venoso después del nacimiento también se hace un ligamento y se forma el ligamento de Arancio. En esta parte tenemos también que la vena vitelina es la que forma parte de la vena cava. ¿Puedes repetir eso del ligamento? Claro, el conducto venoso, ya lo vamos a ver más clarito después del conducto venoso. El conducto venoso involuciona hacia un ligamento y ese se llama ligamento venoso o ligamento de Arancio. Este de aquí sería el conducto venoso, que luego va a desaparecer. Aquí tendríamos los sinusoides hepáticos. Estas serían las venas vitelinas. La vena vitelina izquierda desapareció, las umbilicales. Primero desaparece totalmente la derecha, pero finalmente en la vida extrauterina la vena umbilical izquierda no persiste como una vena, sino como ligamentos. Y ahora veamos acerca de las venas cardinales. Estas venas cardinales eran las más externas, salían de un tronco de la cardinal común. A partir de la vena cardinal común sale la vena cardinal anterior, que va a llevar sangre hacia la parte cefálica, y sale la vena cardinal posterior, que va a transportar la sangre hacia la parte caudal.
esta vena cardinal común, la izquierda, desaparece en su gran mayoría, porque forma parte del seno coronario. Y la vena cardinal común derecha forma parte de la vena cava superior. Estas venas cardinales, la vena cardinal cefálica, tanto la parte izquierda cuanto la parte derecha van a formar finalmente las venas yugulares. Las venas cardinales anteriores, la derecha y la izquierda, van a formar finalmente las venas yugulares. Pero ocurre que durante la vida embrionaria hay una anastomosis, una unión, hay un shunt, hay un puentecito que comunica a las dos venas cardinales. Y esta se llama vena brachiocefálica izquierda. Esta vena brachiocefálica izquierda forma parte de lo que era el plexo timotiroideo. El plexo timotiroideo es el que servía en la vida embrionaria para llevar sangre hacia la tiroides y hacia el timo, que es un órgano hematopoyético que luego va a involucionar. Los niños nacen con timo. En el adulto, el timo se convierte en grasa nada más. Entonces, va a haber esta anastomosis. Y estas venas cardinales, hay que tomar en cuenta que la vena cardinal anterior izquierda va a desaparecer. La que desaparece de las venas cardinales finalmente es la parte caudal de la vena cardinal izquierda. La parte caudal de la vena cardinal izquierda desaparece. Por lo tanto, la vena yugular interna izquierda se forma solamente a partir de la parte cefálica de la vena cardinal izquierda. Hasta aquí hemos visto las venas cardinales comunes y las venas cardinales anteriores. ¿Qué es lo que nos vamos a meter a revisar? Les dejo este cuadro para que vean, por si tienen que consultar después, que nomás se forma a partir de las venas cardinales posteriores. Estas venas cardinales posteriores básicamente van a irrigar a lo que es el riñón en formación. Pero como veremos cuando nos toque a revisar lo de embriogénesis renal, antes de que se forme el riñón definitivo, se forman 3 tipos de riñones. Entonces, básicamente el cuellito de esto es dependiendo de a cuál de los 3 tipos de riñones, de los mesonefros previos que se formaron, irrigan a cada una de estas venas. Y en cuanto a esto, es que varias bibliografías se contradicen incluso en el nombre de subcardinal y supracardinal. Les dan distintos nombres a estas venas. Entonces, nos vamos a conformar saber que las cardinales posteriores son las encargadas de irrigar al mesonefros, a todos los cambios embrionarios que se tiene durante la formación del riñón que va a ser para la vida adulta. Y aparte, estas cardinales posteriores, a más de que habría que aprendernos que nomás irrigan, finalmente resultan que desaparecen. Porque como les digo que el riñón tiene 3 fases a nivel embrionario antes de formar el riñón definitivo, estas cardinales lo que hacen es irrigar a varias de las fases del riñón que finalmente desaparecen. Entonces, básicamente, desaparecen. ¿Cuál es la función de las cardinales posteriores? Son las venas del mesonefro y varias de ellas desaparecen. Pero por si acaso, si les dejé escrito, por si acaso, estas obviamente van a formar todo lo que van a ser las venas cavas, las venas ácigos y parte de las venas mesentéricas. Esta sería la continuación. Y de aquí lo que es importante es recordar que siempre
en todas las fases embrionarias vamos a tener anastomosis o shunts que comunican la zona izquierda de la zona derecha de la parte venosa. Estas anastomosis que al inicio están en horizontal, comunicando, en este caso serían las venas subcardinales. Esta anastomosis que comunica las venas subcardinales. Esta anastomosis subcardinal luego formará la vena renal izquierda. Entonces miren que la vena renal izquierda desde un inicio no fue vena. En un inicio era un puentecito de comunicación entre las venas subcardinales. Entonces, a partir de esta subcardinal, de esta anastomosis subcardinal, se va a formar la vena renal izquierda. Y a partir de esta anastomosis supracardinal, se formará parte de la vena cava inferior. Entonces, ¿las venas cavas se originan por vasculogénesis? No, por angiogénesis. ¿Las venas cavas se originan por angiogénesis a partir de otra vena propiamente dicha? No, porque parte de esto se origina de una anastomosis. No era una vena única, fue una anastomosis que se formó. Y la vena renal izquierda tiene la misma suerte. La vena renal izquierda se formó a partir de una anastomosis. Creo que eso es lo más relevante que suelen tomar en cuanto a lo que son venas. Sí. Nos vamos a levantar un ratito, pero levántense, porque si no yo digo salir y hay algunos que se quedan quietos. Levántense. No, sin violencia, por favor, de ningún tipo. Estírense. Bien alto. Palma para atrás, así, lo más que puedan. Ya, para un lado. Para el otro. Traigan agua, chicos, deben traer agua cuando hayan así clases y en este calor. Veamos qué hora es, nos vamos a tomar unos minutitos para seguir traumándonos, digo, estudiando los Termina cuando bordea el hígado y hace que ingrese a los sinusoides hepáticos la sangre. Ahora bien, ¿qué pasó con esta zona? ¿Qué pasó con la zona intrahepática de la vitelina derecha? Se quedó atrapada dentro de los sinusoides hepáticos. Como la vitelina izquierda sabe que ella es súper importante porque gracias a ella y solo gracias a ella es que se puede llevar la sangre oxigenada desde la placenta, desde las vellosidades coriónicas hacia la zona donde se va a tomar el oxígeno. ¿Cuál es la zona donde se va a tomar el oxígeno? La zona rica en glóbulos rojos, que es la zona hematopoyética, que es el hígado. Entonces esta vena umbilical es bien pilas. La vena umbilical llega al hígado, pero la vena umbilical termina aquí. Acá, ¿quién es el paso? ¿Cuál es el puente que hay entre la vena umbilical que lleva la sangre oxigenada y el hígado que necesita la sangre oxigenada porque ahí tiene glóbulos rojos para transportarla? Se forma este de aquí que se llama el conducto venoso. Entonces el conducto venoso es el puentecito por el cual la sangre oxigenada que viene desde la vena vitelina, ¿cuál vitelina? La izquierda, ingresa hacia la vena umbilical, izquierda ingresa hacia los sinusoides hepáticos. Entonces, la vena umbilical izquierda, ¿con quién se continúa? Se continúa a llegar al hígado con el conducto venoso. Se continúa con el conducto venoso y el conducto venoso es ese puentecito que lleva la sangre oxigenada hacia esta zona del hígado. El conducto venoso. Esa es una continuación de la vena umbilical izquierda. ¿Esto lo hace quién?
lo hace hasta el final del nacimiento la vena umbilical izquierda. ¿Por qué? Porque entre la semana 7 y la semana 8 la vena umbilical derecha desaparece. En la vida fetal, un feto ya no tiene vena umbilical derecha. ¿Hasta cuándo hace este trabajo la vena umbilical izquierda? ¿Hasta cuándo hace el trabajo de tomar la sangre desde la placenta y llevarlo hasta el hígado? ¿Hasta cuándo está el conducto venoso viable y abierto para que pase por él la sangre y llegue hasta el hígado? Hasta el nacimiento. El cambio de presiones que hay durante el primer grito del bebé al nacer, ese cambio de presiones hace que que no es más que un shunt, este es un shunt, este es un puentecito, se cierre. ¿Por qué? Porque es recién ahí que los pulmones se dilataron, el surfactante hizo que se dilaten los alveolos por primera vez y están captando la sangre, y ya ocurre la fisiología del adulto, que son los pulmones los encargados de oxigenar la sangre. Poco a poco, este hígado va a dejar su capacidad hematopoyética. Al nacer el hígado todavía tiene capacidad hematopoyética, pero a partir de los 2 años, de forma acelerada, va anulando completamente su capacidad hematopoyética. Pero al hígado le pasa como cuando uno aprende a ciclear. Dice que cuando uno aprende a ciclear no se olvida. Entonces, si es que en algún momento de la vida adulta existe un requerimiento por el cual la cantidad de células sanguíneas generadas por la médula ósea roja son insuficientes, hay órganos que pueden retomar la hematopoiesis. Pero el hígado, poquísimo y casi nada. Más bien es el vaso el que en situaciones patológicas en la vida adulta podría retomar la hematopoiesis para suplir las necesidades por algún daño a nivel de médula ósea roja. Entonces eso era lo último de las venas. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Vamos. Arterias. Arterias. Este sería una corte transversal. En este corte transversal estamos observando hacia los lados un somita. Estamos observando al otro lado otro somita. Esta sería la línea media. Y al inicio, ¿qué es lo que ocurre? La aorta se forma por básculo génesis, pero al inicio la arteria aorta se forma por duplicar. Porque el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral que está debajo del somita derecho forman la aorta primitiva derecha, y la aorta primitiva izquierda se forma exactamente al otro lado. Es decir, al inicio la aorta es doble. Es doble, igual que el corazón. Sí, al principio es doble. Luego estos somitas empiezan a producir DMP y entonces hay la fusión de la aorta. Gracias al DMP producido por los somitas. Lo que ocurre es que al inicio, esta de aquí, la notocorda, produce 2 factores de señalización. El trabajo de estos 2 factores de señalización, que son Nogin y cordina, es bloquear al BMP. ¿Qué hace el BMP? El BMP, en cambio, trata de fusionar, de armar una sola aorta. Pero eso lo logra cuando la notocorda deja de producir Nogin y cordina. Porque Nogin y cordina están evitando que este BMP fusione a las 2 aortas. Entonces,
¿Cuántas aortas dorsales tenemos de origen? 2. Tenemos 2 aortas dorsales. Y lo que ocurre, aquí está la una, aquí está la otra, empieza a crecer, 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 hasta que la notocorda deja de producir noguinicordina. Una vez que la notocorda deja de producir noguinicordina, entonces el BMP, que es producido ¿por quién? Por los somitas. ¿Quién produce noguinicordina? La notocorda. ¿Quién produce BMP? Los somitas. Entonces, una vez que ya la notocorda deja de producir noguinicordina, los somitas empiezan a producir BMP. ¿Y qué ocurre cuando incrementa el BMP? Que las 2 aortas, la derecha y la izquierda, se fusionan entre sí formando una sola aorta dorsal. Esto ocurre cerca del día 28. Sin embargo, antes del día 28, tanto la aorta derecha cuanto la izquierda son funcionales, es decir, por allí ya están pasando células sanguíneas. Y es en el día 28 que hay la unión y se forma una sola aorta dorsal. En cuanto se forma la aorta dorsal, en cambio la aorta dorsal ya está aquí, pero deja de provistos a todos los tejidos laterales que ella estaba llevando oxígeno. ¿Qué ocurre inmediatamente? Paralelamente a que se está fusionando la aorta dorsal, se empiezan a formar también otros vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, incluso las venas cardinales para su formación esperan que la aorta dorsal se haya fusionado en una sola célula. Ahora bien, para la formación de las arterias es súper importante la contribución de todo lo que son de todo lo que es las células de la cresta neural que migraron hacia la zona donde están los arcos faríneos. Las células de la cresta neural migran entre donde se encuentran el tercero y el sexto arco faríngeo. Dentro de estos arcos faríngeos, esta migración genera que se empiece a formar el tronco arterial. Paralelo a que las células de la cresta neural estén migrando hacia la zona donde están entre el tercero y el sexto arco faríngeo, ya se están formando una gran cantidad de células sanguíneas a nivel del saco vitelino. Aquí todavía estamos con el saco vitelino. Miren que estamos en la era prearterial. Vamos a ver ahorita cómo se forman el resto de las arterias. Y aquí es el saco vitelino donde está formándose todas las células troncales hematopoyéticas. Y aquí es una zona mesonéfrica del riñón primitivo, la que ya en la zona aorto-gónado-mesonéfrica está dirigiendo la formación de células sanguíneas. Luego, ¿quién es la que dirige, por ejemplo, la formación de glóbulos rojos? ¿Quién dirige la producción de los glóbulos rojos? En la vida adulta. Ella produce. Pero ¿qué hormona se produce a distancia y sin ella no hay la producción de células rojas en la médula ósea? La eritropoyetina. ¿Y dónde se producía la eritropoyetina? Entonces, es desde la zona embrionaria del riñón que ya está comandando la producción de células sanguíneas. Solamente que como todavía no tenemos aquí la zona yuxtaglomerular, es un riñón que está en formación, la zona donde va a producirse la regulación para que se sigan generando células sanguíneas, primero en el saco vitelino, en el vaso, en el hígado, se llama la región aorto-gónado-mesonéfrica. La zona aorto-gónado-mesonéfrica.
Estas células hematopoyéticas luego van hacia el hígado. Y una vez que hay una gran cantidad de células hematopoyéticas en el hígado, estas células hematopoyéticas que van al hígado le acaban de instruir para que se confiera la capacidad de producir células hematopoyéticas. Entonces, al igual que pasaba con el corazón, tenemos dos aortas de inicio, ¿no es cierto? Estas aortas, ¿dónde estarán ubicadas? Esta es la zona cefálica. Aquí va a ser la cabeza. Si le ven que casi junto a la cabeza ya empiezan aquí los arcos aórticos. Los arcos aórticos están bordeando a los arcos braquiales. Alrededor de estos brazos aórticos se va a envolver gran parte de la aorta. Y hacia abajo de los brazos aórticos va a aparecer el saco aórtico y se van a formar otros vasos sanguíneos. Dentro de los arcos braquiales, alrededor de cada arco braquial se va a enrollar una zona de la arteria. Decíamos que las células de la cresta neural migran entre el tercero y el sexto arco braquial. Pero ¿saben qué zonas nomás, qué arcos braquiales están envueltos por la arteria aorta? Dicho de otro modo, ¿cómo se llaman las aortas braquiales? La aorta braquial solamente es 3, 4 y 6. Entonces ya puedo decir el 5. Es que el arco faríngeo, número quinto involución. Por eso si le ven que aquí teníamos el 1, el 2, hacia allá no van las células de la cresta neural. Van desde el 3 hasta el 6. Entonces, en realidad, las células de la cresta neural llegan efectivamente hacia la zona del arco braquial 3, 4 y 6. ¿Por qué? Porque el quinto va a involucionar. No desaparece el quinto. El quinto arco braquial aparece poquísimo tiempo entre el cuarto y el sexto y luego involuciona. Por lo tanto, esta zona de la aorta está envolviendo sobre todo el camino, el lecho entre el tercero y el cuarto y el sexto arco braquial. Porque no existe el quinto arco braquial, este arco braquial involuciona. Entonces miren dónde está el corazón. Y al inicio la aorta está arriba porque este corazón también está todavía recién formándose. ¿Qué más tendríamos por acá? Acá le vemos al corazón. Aquí estaría el corazón. Si es que yo le miro a este y le hago un corte así longitudinal, aquí veríamos nosotros la parte del corazón. Esta sería la parte cefálica. Aquí estaría la aorta dorsal, acá estaría la aorta ventral, y entre la aorta ventral y la dorsal, jóvenes, tendríamos el corazón y tendríamos una parte del intestino que se está empezando a formar. En esta zona se va a empezar a formar parte del intestino. ¿Cuál es el fin del intestino? Luego va a salir hacia acá y aquí se va a formar. El aparato gastrointestinal va a terminar su formación extracorpórea. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener algunas zonas de la aorta. Cerca del intestino primitivo vamos a tener las aortas dorsales. Son dos. La aorta dorsal derecha y la aorta dorsal izquierda. Eso va a estar dorsal, hacia atrás del intestino primitivo. ¿Quién va a estar hacia adelante del intestino primitivo? Van a estar las aortas ventrales. Y esto es importante.
uniendo estas dos aortas, vamos a tener los arcos aórticos. Los arcos aórticos unen entonces la aorta dorsal con la aorta ventral. ¿Qué va a estar aquí? Intestino. El intestino va a estar por aquí. Entonces el intestino es el punto de referencia para que nosotros sepamos cuáles son las dorsales y cuáles son las ventrales. Paralelo a esto, miren que el corazón recién está tomando su forma. Y las arterias a la par, vis a vis, se están formando. Las venas también se están formando. Todo se está formando a la par. Aquí todavía ni siquiera tenemos organizada la aorta, pero ya está latiendo este corazón, cada miocardiocito de forma súper desorganizada. Entonces, es súper importante la presencia de los arcos faringeos y la presencia del intestino en formación para que se logre formar la parte de la aorta. Entonces, este entramado de aquí sería este mismo entramado que veíamos acá. Solo que a este ya le cogimos y ya le ampliamos. ¿Qué pasa después de toda la evolución de esto? Finalmente, se van a formar una sola rama de la arteria aorta por cada arco del arco faríngeo. Entonces, vamos a tener una con el arco número 1, con el arco número 2, con el arco número 3, con el arco número 4 y con el arco número 6. Gran parte de los arcos faringeos van a formar lo que es cabeza y cuello. Ellos paralelamente, los arcos faringeos paralelamente van a formar cabeza y cuello. Paralelamente, cabeza y cuello. Muchas de las malformaciones cardíacas tienen facies sindrómicas, tienen fenotipos diversos de los pacientes, porque es a la par que se está formando las ramas de la aorta con el desarrollo de la cabeza y del cuello. ¿Y por qué por ahí estarían pasando los intestinos? ¿No deberían estar más adelante? No, porque el intestino primitivo pasa por ahí. Pero, ¿cuál es la...? Este de aquí funcionalidad? sería el intestino primitivo. El intestino primitivo se empieza a formar junto con el corazón. Este en celeste es el corazón. El amarillo es el intestino primitivo. Y la aorta pasa una parte por atrás, por el lado dorsal, y una parte por el lado ventral del intestino primitivo. Y la referencia embriológica para saber cuál es la zona, cuál de estas es la aorta dorsal y cuál es la parte ventral de la aorta, izquierda y derecha, porque todavía no se fusiona, es el intestino. Luego, ¿qué pasa? El intestino ya va a salir de allí y se va a poner para acá. Aquí, en esta zona del saco vitelino, va a madurar el intestino. Pero inicialmente los dos estaban acá. Más hacia la zona cefálica que a la caudal. Es después de su maduración que el intestino vuelve a entrar y se pone para acá. Ahora bien, ¿qué arterias se forman de cada saco aórtico? Del saco aórtico 1, las maxilares. Del 2, la ioidea y la estapedia. Del 3, este sí es largo, del 3, la carótida común y la primera porción de las carótidas internas. El 4 es uno de los más importantes y el arco 4 se divide en arco 4 izquierdo y derecho. Del lado derecho se formará la subclavia derecha, la porción proximal, y del lado izquierdo del cuarto arco aórtico
se formará el callado hasta la zona de la subclavia izquierda. ¿Existe el quinto arco aórtico? No. Y se forma a partir del sexto arco aórtico izquierdo, la pulmonar izquierda y el conducto arterioso, y del sexto arco aórtico derecho, la arteria pulmonar derecha. Todas las demás brotan de cada una de estas. Ahora, la formación de todas estas es paulatina. La angiogénesis no se para, pero la formación de cada una de estas es paulatina. Por ejemplo, hay que esperar que desaparezca el primer arco aórtico para que se empiecen a formar las, valga la redundancia, las estructuras, digamos, que se forman del siguiente arco aórtico. A los arcos aórticos los vamos a tener que ver luego, porque de cada arco aórtico se forma un nervio, una vena y estructuras de cuello y cara. Ahorita solo los estamos numerando y estamos observando que vasos sanguíneos se forman a partir de él. Pero para que se forme los vasos sanguíneos de un arco aórtico necesitan que el arco aórtico previo involucione. Entonces, el primer arco aórtico desaparece el día 27 y recién ahí se forman en su totalidad los vasos sanguíneos del segundo arco aórtico. Entonces, el tercer arco aórtico se dice que es un hito para ver la normal formación de los vasos sanguíneos. La carótida interna es la que se forma a partir del tercer arco aórtico, pero esta carótida interna no solamente se forma a partir del tercer arco aórtico, sino también de la zona craneal de la misma aorta. Es decir, si hay malformaciones a nivel de la aorta dorsal, no se va a formar la carótida interna. La carótida externa se forma en cambio no del tercero, sino del primero y del segundo arco aórtico. Entonces, esto sí no ocurrió paralelito todo. Para que se terminen de formar unas arterias, tienen que empezar a involucionar, a desaparecer el arco aórtico que le precedía. Si no desaparece, no se terminan de formar bien las distintas ramas arteriales. Es así que conforme van desapareciendo, se forman las nuevas y adquieren su ubicación. Ahora bien, paralelo a que se están formando las arterias, ya se están formando las células sanguíneas. De hecho, son los eritrocitos que ingresan acá a estas arterias las que las canalizan. Hasta que no ingresan los eritrocitos en las arterias se siguen formando, pero no tienen una luz, no son una manguerita abierta, son un tubo por el cual todavía no puede pasar la sangre. Conforme a que se siguen formando las arterias, siguen migrando células de la cresta neural, porque son las células de la cresta neural las que van a formar el recubrimiento del músculo liso y tejido conectivo. Es decir, a partir de los arcos aórticos, básicamente se forma el tejido epitelial, el endotelio de las arterias. Y tienen que seguir migrando las células de la cresta neural para que se formen las demás capas arteriales, para que se formen las capas musculares y se constituya la arteria. Aquí pasa una cosa. Normalmente en anatomía, ¿qué decimos? ¿Cuál es la primera rama? ¿Cómo hablamos de las coronarias en anatomía? ¿Pero de dónde emergen? ¿Cómo hablamos de las...? De la base de la aorta. Ya, en realidad eso no ocurre en embriología. En realidad, las arterias coronarias no se forman aquí, sino
Las arterias coronarias tienen otro origen de angiogénesis de otras zonas y llegan hacia la raíz de la aorta. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que las primeras, embriológicamente hablando, no podemos decir que las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias, porque las arterias coronarias tienen otro origen, no es una rama de la aorta. Las arterias coronarias llegaron a desembocar aquí a la aorta. Entonces, lo que se dice es que la arteria coronaria derecha desemboca, es decir, llega a unirse al seno aórtico derecho y la coronaria izquierda al seno aórtico izquierdo. Embriológicamente no tienen nada que ver. Las coronarias tienen otra formación y llegan acá a terminar en los senos aórticos, que se llaman también senos de Valsalva. Pero no es una rama, embriológicamente. ¿Perdón? ¿Cuál sería la primera rama de la aorta embriológicamente? ¿Cuál será? Anatómicamente, ¿cuál decimos que son las primeras ramas de la aorta? Las coronarias, pero ya quedamos que no. ¿Y después? Es así, se origina de la aorta. Pero las coronarias no se originan de la aorta y por lo tanto no se pueden considerar embriológicamente hablando como ramas. Es por eso que hay pacientes que tienen, y eso en la clínica pasa, hay pacientes que tienen malformaciones solo de las coronarias. Y si las coronarias se supondría que sería en serio, que son una rama de la aorta, ¿no deberían también tener los pacientes problemas en la aorta? Si su supuesta rama tiene problemas. Eso no ocurre porque en realidad las coronarias no nacen de la aorta. Llegan a morir, llegan a terminar en acá los senos de Valsalva. Ahora, ya quedamos que el quinto arco aórtico desaparece. ¿Quién se forma a partir del sexto arco aórtico? Se forman las pulmonares. Se forman las dos arterias pulmonares. ¿Y qué es súper importante hablando de la arteria pulmonar izquierda? Que la arteria pulmonar izquierda tiene al inicio un shunt, otro puentecito, que se llama, no, pero de inicio no se llama ligamento, ya cuando involuciona se hace ligamento, pero de inicio está súper funcional. En la vía embrionaria y fetal este es permeable y por ahí pasa la sangre. ¿Cómo se llama? Se llama conducto arterioso. ¿Qué es lo que hace? Desvía la sangre del circuito pulmonar hacia el callado aórtico. ¿Por qué no quiere este conducto arterioso que la sangre vaya al pulmón? Porque el pulmón no tiene oxígeno. ¿Y para qué va a ir? No le sirve. Está perdiendo el tiempo. Pierde oxígeno porque conforme pasan los glóbulos rojos van liberando más oxígeno. Entonces es súper importante lo que hace este conducto arterioso. Este lo que hace es desvía la sangre del circuito de la pulmonar. ¿Por qué no quiere que vaya? Porque en el circuito del pulmonar no hay nada. Y lo manda rapidito hacia el callado aórtico. Ahora sí es verdad, lo que tú dices es que cuando ya hay el nacimiento, después del primer grito, cuando cambian las presiones, este conducto arterioso ya no tiene nada más que hacer. ¿Por qué? Porque ahora sí debe pasar por el circuito pulmonar. ¿Por qué? Porque al nacer los pulmones ya tienen en serio sangre oxigenada. ¿Están taponadas las arterias ahí? Evita que se vaya. No, ya están bien formadas. Pero No sé. ni un poquito así. Le desvía antes. ¿Para qué se va a ir al pulmón si es que en el pulmón no hay oxígeno? ¿Cuál sería ese mecanismo para que no vaya directamente? Para que no vaya al pulmón, porque ¿qué sentido tiene? Presión, por presión. Claro, entonces él es desvía. Porque no tiene la sangre una razón de ir al pulmón. Si en el pulmón no hay oxígeno. No tiene que ir tanta sangre al pulmón. A diferencia de lo que pasa en el adulto, toda la sangre tiene que pasar por allí. Entonces, ahí se ocurre lo que nos acaba de decir el compañero. Lo que pasa es que se cierra el nacimiento y forma lo que es el ligamento arterioso, llamado también ligamento de Botake. ¿Y dónde está? ¿Por qué? Porque involuciona. Nunca desapareció. No, se forma un ligamento. Ahí. Ese siempre va a ser. La sangre desoxigenada, ¿dónde estaría? En las venas umbilicales.
arterias, porque la vena umbilical está trayendo la sangre oxigenada. Recordemos eso, jóvenes. A nivel del cordón umbilical ocurre lo opuesto en un adulto. A nosotros automáticamente, si nos dicen arteria, pensamos la que transporta sangre oxigenada. Y si nos dicen vena, automáticamente pensamos la que transporta sangre con CO2. En el embrión es al revés. El rato que estoy hablando del cordón umbilical es al revés. ¿Qué tipo de sangre lleva la vena umbilical? Oxigenada. ¿Y quiénes entonces llevarán la sangre con CO2? Arterias. Lo que pasa es que aquí lo que hace este conducto arterioso es, normalmente ¿qué ocurre en el adulto? ¿Qué ocurre con toda la sangre? Que queremos que sí vaya por los pulmones. ¿Y por qué sí queremos que vaya por los pulmones en el adulto? Para que se oxigene. Eso pasa en el adulto. Aquí evita eso el conducto arterioso, porque el conducto arterioso sabe muy bien que la sangre solo pierde el tiempo yéndose a los pulmones. Ahí no hay oxígeno. ¿Y para qué queremos que toda la sangre del cuerpo vaya a un órgano que todavía no está funcionando? ¿Qué es lo que hace él? Desvía la sangre del circuito pulmonar y hace más bien que se vaya rápido al callado aórtico, porque no necesita ir a los pulmones para nada. Entonces, si se queda abierto. Si es que hay la persistencia de conducto arterioso, vamos a tener un soplo. ¿Curable? Pero por suerte, como por presiones a nivel de la fisiología, pensemos en la fisiología, a nivel de presiones, por más que esté un conducto arterioso, no es que va a poder evitar que toda la sangre deje de pasar por los pulmones y se vaya a la aorta. Y puede haber, sí. Pequeños grados. Para la mayoría suelen ser incluso soplos silentes. Eso con el buen conducto arterioso. Ahora pasa otra cosa. El nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente gira en el conducto arterioso. Pero el conducto arterioso está presente solamente al lado de la pulmonar izquierda, porque solo la pulmonar izquierda genera el conducto arterioso. Entonces, ¿deberá darse esta voltereta el laringio recurrente derecho? No. Por eso es que el laringio recurrente, ¿por dónde va? Por la subclavia. Porque no tenemos el conducto arterioso. Esa es la razón por la cual tiene otra conformación. Y eso sí hay que acordarse, porque ustedes saben perfectamente que si es que como cirujano nos olvidamos de este pequeño detallito, podemos dejar sin voz al paciente. Si nos olvidamos de este pequeño detallito, que es el izquierdo el que pasa y en cambio el otro es la subclavícula. Entonces esta tiene una explicación embriológica. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Ya hablamos de lo que es la circulación fetal, pero aquí lo tengo aterrizado. El intercambio de gases se lleva a cabo en las vellosidades trofoblásticas de la placenta. La sangre es llevada hacia el hígado. Aquí los pulmones no pintan nada. Todavía no hay el surfactante. El surfactante se empieza a producir en la semana 34-35. ¿Cuál es el surfactante? Es aquella sustancia que le da tensión superficial. Sin surfactante, ¿qué pasa? Un niño nace y respira. Una sola vez. Y los alvéolos nunca más vuelven a abrirse. Entonces aquí no hay surfactante, no hay nada, los pulmones no sirven. La sangre materna y la sangre fetal nunca jamás están en contacto. Los que se movilizan son los gases. El feto tiene, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la hemoglobina? ¿Se acuerdan que veíamos que hay variedades de hemoglobina? ¿Se acuerdan que les decía que hay una, por ejemplo, que se llama hemoglobina glicosilada, que es la que nos sirve para medir si es que un diabético en serio está haciendo caso de su tratamiento, porque en la hemoglobina glicosilada se ve la cantidad de glucosa? Hay otra hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. Y bueno, hay varios tipos de hemoglobinas que son hemoglobinas patológicas, pero aquí la hemoglobina fetal tiene una capacidad, tiene mucha más avidez que la hemoglobina del adulto por el oxígeno.
Es como que es un mini imán la hemoglobina del adulto y la hemoglobina fetal es un imánzote. La hemoglobina fetal capta mucho más oxígeno que lo que puede captar la hemoglobina del adulto. Entonces la sangre oxigenada va ¿por dónde? Por la arteria umbilical izquierda, y recordemos los sinónimos. La sangre oxigenada va por la alantoide izquierda. La sangre oxigenada va por la arteria alantoide izquierda. No, va por la vena. Acuérdense. Oxigenada arteria es para adultos. En el bebé, en la vida embrionaria es al revés. Acordaránse. Porque uno piensa en adulto y es la primera falla. No, va por la vena umbilical izquierda. ¿Por qué en un feto la vena umbilical derecha no lleva sangre? Porque involucionó entre las semanas 7 y 8. En un embrión de 5 semanas, ¿la vena umbilical derecha llevará sangre oxigenada? Sí, porque recién la vena umbilical derecha involuciona a partir de la octava. Y si digo que el embrión tiene 5, por lo tanto, ¿cuántos vasos sanguíneos tiene el cordón umbilical de un embrión de 4 semanas? 4, 2 arterias y 2 venas. ¿Por qué? Porque la vena umbilical a la semana 4 todavía está trabajando la vena umbilical derecha. Recién a partir de la semana 8 involuciona. ¿Cuántos vasos sanguíneos, cuántas venas tiene el cordón umbilical de un bebé en el 6º mes de gestación? 1. Y recordemos que la vena umbilical izquierda se llama también vena alantoide izquierda. Entonces es lo mismo decir umbilical izquierda que alantoide izquierda. Pocos textos modernos los van a encontrar como alantoide izquierda, pero es lo mismo. Yo les traigo sinónimos porque sí es muy común en materias como embriología o anatomía utilizar textos de la época de la chispa, pero que a veces nos explican mucho más clarito que otros textos modernos. Entonces, ¿qué vasos tiene el cordón umbilical? Una, de un feto, porque ahí es la diferencia. Un embrión, hablamos de otra cosa, pero en un feto tenemos una vena umbilical que lleva sangre oxigenada y 2 arterias que llevan sangre desoxigenada. La saturación del oxígeno cambia también de la vida adulta a la vida fetal. ¿Cuál es una saturación de oxígeno normal en un adulto sano? Mayor a 90, ¿no es cierto? Pues es normal que la saturación para un bebé saludable sea del 80% de oxígeno. Entonces alguien va a decir, ¿y ahora? Pero con tan poquito oxígeno vive. Lo que pasa es que la hemoglobina fetal hace su contraparte. Es mucho más afín, es mucho más ávida, secuestra, agarra para sí mucho más oxígeno de lo que podría agarrar la hemoglobina del adulto. Entonces el cordón umbilical, ¿por qué nomás está formado en un feto? Por una vena umbilical, por 2 arterias umbilicales y por la gelatina de Wharton. ¿Qué tipo de tejido es la gelatina de Wharton? Conjuntivo. Por tejido conjuntivo embrionario, se llama justo así. ¿Se acuerdan que tejido conjuntivo era tejido conjuntivo no especializado y el especializado? Dentro del del especializado, además del tejido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, óseo y de la sangre, está el tejido conjuntivo embrionario. ¿Dónde se encuentra el tejido conjuntivo embrionario, exclusivamente embrionario? En el cordón umbilical, formando esta sustancia que cuida, que protege, que no se peguen entre sí, que les permite tener su tono, la gelatina de Wharton. Según yo no, se me fue el tiempo, no se los deja mal calculando. Bien, solamente eso. Entonces, las malformaciones de grandes vasos también van a generar patologías cardíacas cianotizantes. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Noonan se caracteriza por estatura baja,
por defectos cardíacos, siempre va a haber dismorfismo facial. Recordemos que las arterias tienen que ver con los arcos braquiales y los arcos braquiales forman la cara. Entonces, por lo general, vamos a tener una facie sindrómica. ¿Por qué ocurre el síndrome de Noonan? Ocurre cuando hay una estenosis de la pulmonar y displasias de la válvula de la pulmonar. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando hay malformaciones a nivel de arcos aórticos entre el día 22 y el 42. Pasa que como hay malformación en los arcos aórticos, las células de la cresta neural no terminan de migrar correctamente para generar la formación de las arterias. Y entonces, estos efectos en la formación de la aorta no solamente van a generar el síndrome de Noonan. Este síndrome de Noonan se caracteriza por un esternón prominente, pezones separados, la frente amplia y se toma el antebrazo con malformaciones a nivel óseas. Puede haber también otros síndromes como el síndrome de Alagil, que cursa también con anormalidades esqueléticas, anormalidades a nivel del hígado. Y ambos síndromes, dependiendo de la gravedad de las malformaciones, pueden estar solos o asociarse a otras patologías como la tetralogía de Fallot. La esperanza de vida, si llegan a la vida adulta, sin embargo, suelen tener 10% más de riesgo de morir siendo adultos jóvenes, es decir, cerca de los 30 años, por eventos isquémicos. Entonces, con malformaciones arteriales y de grandes vasos, también se podría aplicar las mismas reglas para la identificación de las patologías cianotizantes. Hay una, como se podría decir, mnemotecnia. ¿Cómo me acuerdo cuáles son las principales patologías cianóticas? Las patologías cianóticas las divido de acuerdo al flujo de la pulmonar. Las patologías cianóticas que tienen flujo pulmonar normal o disminuido son la tetralogía de Fallot, el síndrome de Epstein y la atresia tricuspide, es decir, son feas. Fallot, Epstein y atresia tricuspide. Y las que tienen bajo el flujo pulmonar aumentado, son TDT. ¿Cuál es esa? Truncus arterioso, drenaje venoso pulmonar anómalo. No tenemos el buen drenaje pulmonar. Y también puede ser la transposición de los grandes vasos. Cuando hay una total transposición de los grandes vasos, eso va a cursar como un flujo pulmonar aumentado. Entonces, patologías de vasos sanguíneos también sí pueden generar enfermedades cardíacas congénitas cianotizantes. ¿De qué depende de que sea cianotizante o no? Del número de defectos que coexistan en una sola patología. Y hasta aquí la parte más emocionante de la formación de los vasos sanguíneos. Como verán, a nivel de arterias pasa exactamente lo mismo. A nivel de arterias eso es peor, porque hay varios nombres y varios textos se van a contradecir incluso en las denominaciones. Por eso, básicamente, solamente hemos visto la embriogénesis del tronco arterial. A quienes sigan cirugía pediátrica, les va a tocar ahí sí revisar todo esto con detalle, porque son los cirujanos pediátricos los encargados de realizar los tratamientos correctivos definitivos de los pacientes con malformaciones y por tanto les toca saberse al dedillo dónde va a ubicar cada uno de los vasos dependiendo de la malformación que tenga el bebé. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud, duda? ¿Nos recomienda solo de la clase que tenemos? O sea, verán, si es que quieren leer, yo les recomiendo que escojan en serio solo Lagman. Si leen Moore se van a confundir. No digo que Moore está mal explicado, a mí más me gusta de hecho la explicación de Moore. Para esto me gusta más la explicación de Moore, el problema es que Moore y Lagman no usan la misma terminología. Entonces traten de ver, por eso es que les he traído todos los sinónimos de los vasos para que sigan a la par. Porque por ratos pasa que uno piensa que Moore está sacando un vaso y uno dice, ¿cuál es ese? ¿Cuál es un sinónimo del que ya vemos? Ya está y ya les cuelgo. ¿De qué nos veríamos el jueves para tutorías? ¿Y no tenemos clase el miércoles? ¿Con ustedes? ¿No tenemos clase con ustedes el miércoles? Claro, de aquí nos vemos el miércoles y luego el jueves para tutorías.
tutoría que la tenemos. Era de 10 a 11. Yo le llamo. Ya le escribo acuerdo. Confírmeme la hora y yo te llamo porque me van a poner una reunión y no sé a qué hora. Estarás al pendiente, por favor. Estarás al pendiente porque yo describo. Bueno, eso sería entonces, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos el miércoles y muy probablemente el jueves.